Ayer, bueno, empezamos a aplicar los conceptos de programación orientada a objetos a un pequeño ejercicio, ¿verdad? Quise tomar como referencia ese que ya habíamos hecho, pues para ver un poco la diferencia. Bueno, lo primero fue que tuvimos que definir un objeto y el objeto iba a ser el triángulo. Y bueno, a partir de ese objeto había que hacer una abstracción de qué es lo que yo necesito de ese triángulo. Esa es la abstracción. Bueno, ya dijimos que necesitábamos los tres lados y esos fueron nuestros atributos. A ver, jóvenes, ¿y qué iba a ser nuestro triángulo? Calcular área y calcular perímetro. Y esos se reflejaron como los métodos. ¿Cómo representamos esa idea, esa abstracción? En un diagrama de clase. Bueno, ya tenemos nuestra clase que se llama triángulo. Tiene tres atributos de tipo doble. El lado 1, lado 2 y lado 3. Y tiene dos métodos que realmente pues son como las funciones. Los métodos son la sintaxis de las funciones. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es empezar a codificar nuestro... haciendo la aclaración que sobre todo en los primeros ejercicios pues como que va a parecer que estamos complicándolo demasiado para resolver el problema. Dijimos, no, es que eso lo podemos resolver mejor sin objetos. Y eso fue también mi idea al principio, ¿no? Pues es que todo eso lo puedo resolver sin objetos. Pero conforme se van complicando las cosas, vemos que sí es conveniente utilizar un paradigma como programación orientada a objetos. Entonces ahorita, si comparamos a lo que tenemos que hacer con objetos, a lo que ya hicimos, pues sí va a parecer como que es más. Bueno, entonces vamos a irnos a Java. Voy a tener por aquí a la mano el diagrama de la clase. Está nuestro diagrama. Y pues vamos a... Vamos a crear un proyecto, ¿sí? Muy bien, entonces creamos un proyecto que se va a llamar hoy es el 9/11. 9/11, se va a llamar aplicación triángulo OO. Es el único que le voy a poner OO de orientado a objetos, porque tenemos una aplicación que no es orientada a objetos. Bueno, normalmente, pues en el otro lo que hicimos fue pedirle al usuario los datos y luego hacer los cálculos, aplicamos la fórmula de Herón y todo eso, lo que ya habíamos hecho en el ejercicio inicial. Bueno, pero ahora vamos a empezar por definir o codificar nuestra clase. Vamos a codificar nuestra clase, ¿sí? Entonces, me olvido ahorita un poquito porque aquí tengo yo la aplicación. Esta es la aplicación. Me olvido un poquito de la aplicación. La aplicación sería como el mundo de los objetos. Aquí es donde se van a crear los objetos, van a interactuar. Bueno, entonces, para crear objetos necesitamos el molde y el molde es la clase. Vamos a agregar aquí, nos ubicamos en el paquete de fuentes, botón derecho, y le vamos a agregar un nuevo que se llama Java Class. Es un archivo de clase de Java Class. Y me pregunta qué nombre va a tener la clase. ¿Cómo se va a llamar mi clase? Ahí está arriba el nombre, triángulo. Vamos a procurar seguir el estándar. Los nombres de las clases empiezan con mayúscula y se expresan en singular. Triángulo, ¿sí? Y entonces lo que hace es crear un archivo dentro del proyecto que se llama igual que la clase. El archivo, todos los archivos de código fuente de Java terminan en .java. La aplicación, pues tiene un nombre igual que el proyecto, pero también termina en .java. Este termina en .java. Quiere decir que mi proyecto ya tiene dos archivos de código fuente. El que generó el ejecutable y el que yo agregué, el triángulo.java. Bueno, entonces, aquí ya tenemos
digamos, el esqueleto para codificar nuestra clase, ya la estructura. Lo tenemos que declarar dentro de la clase. Aquí está delimitada la clase, empieza aquí la llave y acá termina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que le vamos a poner a la clase? Los atributos y los métodos. Voy a poner aquí un comentario. Atributos y métodos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, los atributos son las variables. Por eso les digo que esto, a final de cuentas, es como declarar variables, pero lo estamos declarando dentro de una clase. Bueno, entonces, ¿de qué tipo es lado 1? Es de tipo doble. ¿Sí? Y se llama lado 1. Estamos muy acostumbrados a, si son del mismo tipo de dato, poner nada más separados por coma los nombres de las variables. Pero también aquí en las clases se acostumbra mucho a que cada atributo, como que se ve más claro, que cada atributo ocupe un renglón aparte. Entonces, por esa razón, yo lo voy a poner así, lado 2. Si alguien lo pone coma lado 2, pues está bien. Pero se estila más de esta manera. Son 3 lados, ¿sí? Y después vamos a poner los métodos. Y aquí les decía que hay un cambio. Aquí hay un cambio. Cuando nosotros escribimos las funciones, allá yo las llamaba funciones. Cuando escribimos la función para calcular el perímetro, que es más fácil. Para calcular el perímetro de un triángulo, le pasamos los 3 parámetros A, B y C. Y luego la aplicación se los pidió al usuario, los lados del triángulo, y mandamos llamar la función área triángulo y le pasamos los datos que nos dio el usuario como parámetros para que la función pudiera tomarlos y sumarlos. Aquí el gran cambio es que no va a llevar parámetros. No va a llevar parámetros porque los datos que necesita son los atributos de la clase. Entonces aquí vamos a ponerle el perímetro. Calcular perímetro. Esa es la sintaxis de una función, ¿eh? Entonces aquí tenemos que poner el tipo de dato. ¿Qué tipo de dato me va a regresar calcular perímetro? Doble. ¿Sí? Y es una función. Es la sintaxis de una función. Aquí llevaría los parámetros si los necesitara. Normalmente ya los parámetros que van a requerir los métodos de las clases son de aquellos datos que no pertenecen a la clase. Son datos externos que requiere para complementar los procesos. Pero en este caso, si nosotros tenemos los 3 lados, pues ya no los vamos a pedir porque ya están dentro de la clase. Bueno, entonces por esa razón no lleva parámetros. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a regresar la suma de los 3 lados. Entonces diríamos return lado 1 más lado 2 más lado 3. Bueno, quiero que se fijen, yo le puse ciertos colores a los elementos para identificarlos más claramente. Entonces, fíjense cómo pone el color a los atributos. Pone un color así como, ¿qué color será? Lila o no sé qué color vean ustedes. Bueno, si yo declarara aquí, porque el perímetro lo podríamos haber calculado un poquito, de una manera un poquito más detallada, ¿no? O sea, podríamos haber hecho esto. Aquí declaro una variable, le pongo P, y luego le digo P es igual a estos 3, a esto. Lo voy a hacer así para que se note la diferencia. Y luego aquí voy a regresar P. Es el mismo efecto, ¿no? De ahorita, es lo mismo. Pero ¿qué diferencia hay en el color del P? No es un atributo. P es una variable local del método y lo pone en negro. El atributo lo va a poner en otro color y el atributo se declara en esta parte. Ahora, el orden en que declaremos atributos y métodos y otros elementos que le vamos a ir agregando a la clase, pues no es relevante el orden, pero pues siempre es mejor seguir un orden. Y yo siempre voy a seguir este orden. Primero los atributos. NetBeans, los atributos los declara hasta abajo. Son cuando agregamos los componentes,
los atributos los declara hasta abajo. Bueno, entonces hay que tener cuidado con esto. Es muy fácil hacer una clase monstruo. O sea, una clase monstruo me refiero a que por sintaxis yo hago que trabaje a lo que yo quiero que haga. Y por sintaxis lo va a hacer, pero no es como funciona el mundo real. Es como yo les decía, ¿por qué este no va a llevar parámetros? Porque los datos ya los va a tener dentro de la clase. Si me traen parámetros, es el equivalente a que si yo quiero mover un carro, yo llevo mis propias llantas y luego se las quito y luego le cambio por mis llantas y sí va a avanzar el carro. O sea, sí se va a lograr el objetivo, pero no de la manera correcta, bueno, práctica o eficiente. Entonces, a veces nosotros, por comodidad, cualquier variable que necesitemos en la clase la declaramos como atributo. Y porque es muy cómodo, ya que la puedo usar en cualquier parte de la clase. Todo lo que yo declare como atributo, lo puedo usar en cualquier parte de la clase sin volver a declararlo. ¿Sí? Pero no es el objetivo. O sea, los atributos son los datos que definen al objeto, no cualquier variable que pueda tener la clase. O sea, yo aquí pude haber puesto la P también. Doble. Pongo la P. Y ya vean cómo este es de un color y este es de otro. Esta P no es la misma que esta. Porque esta P está en el ámbito de la clase y esta P está en el ámbito del método, nada más. Bueno, pero si a lo mejor yo decido hacerlo de esta manera, le voy a quitar esto, me lo voy a comentar y vean cómo le va a cambiar el color a la P. Porque la P ya la está tomando como un atributo. Y esto va a funcionar, claro que va a funcionar eso. Pero la P no tiene nada que ver con el triángulo. O sea, la P no define al triángulo, pero los lados sí. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a veces nada más nos vamos con que funcione. O sea, sí, yo sé que cualquier aplicación, lo primero es que funcione, sí, eso es cierto, pero no a cualquier costo. Y para eso estamos, pues, analizando y conociendo conceptos, ¿no? Aquí la P definitivamente no debe ser un atributo, aunque funcione. Entonces lo quitamos de aquí. La P, en todo caso, es una variable local, porque es una variable que le ayuda al método perímetro. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos ese método. Vamos a agregar el otro método. Public. No, doble. Ahorita vemos lo de public, ¿sí? Doble. Calcular área. ¿Se acuerdan cómo se calculó el área? Con la fórmula de Herón, ¿verdad? Bueno, la fórmula de Herón, por aquí está, ¿no? Aquí está la fórmula de Herón. Dice que calculemos el semiperímetro y luego calculamos ya con la fórmula de Herón. Y aquí es otra vez la S, no, la puedo declarar como atributo, pero no, la S no define al triángulo. Entonces la S va a ser una variable local del método. Le voy a decir, la S es de tipo doble. Es el semiperímetro. El semiperímetro quiere decir que, pues como ya tengo el perímetro, ¿eh? Aquí dice que es la suma de los tres lados entre dos, es el perímetro entre dos. Como aquí ya tengo el perímetro, pues lo puedo mandar llamar. Todo lo que esté dentro de la clase lo puedo usar directamente. Le voy a decir, calcular perímetro entre dos. Estoy declarando la S y estoy al mismo tiempo calculándola, aprovechando un método que ya existe. ¿Y qué es lo que voy a regresar? Vamos a regresar el cálculo con la fórmula de Herón. Le puedo poner otra variable A, calcular la A y regresar la A, pero lo voy a hacer ahora directo. Return, la raíz, mat es una clase, ya no voy a decir que es una librería, mat es una clase, y esa clase no necesito crear objetos para acceder a los métodos, esos son métodos de la clase. Luego vamos a ver qué tipo de métodos son, porque algunas clases trabajan de esa manera. Porque bueno, porque es más práctico, pero ¿por qué, verdad? ¿Y cómo? Entonces, mat es una clase, a diferencia de random y de scanner. Random y scanner son clases que yo necesito crear objetos para acceder a sus métodos, que es digamos, la inmensa mayoría. Pero otras clases como mat, como arrays, no es necesario crear. Y vean cómo mat empieza con mayúscula, porque es clase. Mat.sqrt de la S por S
menos el primer lado. Aquí ya no necesito declarar lado porque quiero usar el lado que es el atributo. Lado, y luego acá por S menos lado 2 por S menos lado 3. Ahí está. A ver, quedó así. Lo que está en lila, voy a decir lila, no sé qué color, son los atributos. Las variables que están en negro no son atributos, son variables locales de los métodos. Y la P, la S, pues nada más se crean aquí en calcular área la S, se termina el cálculo y la S se libera su memoria, se desaparece. Lo mismo con la P. En cambio, los atributos, ¿cuándo se van a liberar? Pues cuando quitemos el objeto de memoria, que normalmente no lo tenemos que hacer nosotros. En Java, en lenguajes como C++, muchas veces los objetos hay que liberarlos nosotros mismos. Pero acá tenemos un recolector de basura, un garbage collector. El recolector de basura de Java, que igual que tiene ese char, el que no tiene C++, la memoria que va quedando libre, la va, cada X, hagan de cuenta que es un camión de basura. Y va checando, a ver, aquí hay basura, y va liberando esa memoria. Pero por eso para nosotros prácticamente va a ser transparente. Bueno, entonces ya está eso. Ya tenemos la clase. Ahorita no podemos ejecutar hasta que creemos un objeto de esta clase. ¿Sí? Entonces, tenemos la clase ya codificada, pero ahora lo que vamos a hacer es crear un objeto triángulo. Voy a representar aquí un objeto. Aquí. No, ese color no. Bueno, este objeto es una representación de un objeto, no de la clase. Pero pues se asemeja a lo que es un... Vamos a suponer que ya tengo mi clase, ya tengo el molde incompleto, porque todavía le faltan cosas, pero ya tengo el molde básico. Ya después le empiezo a agregar más cosas para que queden mejor los objetos. Ahora se trata de crear un objeto, porque la clase en sí misma no me va a resolver el problema, el que me lo va a resolver es el objeto. El objeto es el que va a traer la información de un triángulo en sus lados y es la que me va a calcular el área y el perímetro, ¿sí? Entonces, voy a poner aquí un triángulo, pues una escuadra, aunque una escuadra, inclusive el propio nombre me dice que es un triángulo rectángulo, el propio nombre, ¿sí? Pero voy a suponer que es una escuadra chueca, que no, una escuadra ahí. Por lo tanto, yo quiero que esta escuadra va a tener, es un objeto de la clase triángulo. Y por lo tanto tiene como atributos 3 lados. ¿Qué sería? Lado 1, lado 2 y lado 3. Tenemos un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo. Un ejemplo, de hecho es un triángulo rectángulo. Este es 6, 11. Bueno, 6, 11 y 12.52. Esos valores son los que quiero que tenga mi triángulo. Entonces le digo 6, o sea, quiero que traiga aquí un 6. De alguna manera van a llegar ahí. 6, 11 y 12.56. Y con estos datos yo le voy a pedir que calcule el área y que calcule el perímetro. Bueno, esto que estoy poniendo, el diagrama es de un objeto, no es de la clase. Ya es un objeto porque ya le voy a dar un nombre al objeto, le voy a dar a pasar información de alguna manera y le voy a pedir que me calcule el área y el perímetro. Entonces, eso sí ya lo voy a hacer en la aplicación. Acá en la clase nada más defino el molde. ¿Qué tiene? Lado 1, lado 2 y lado 3. ¿De qué tipos?
¿Qué hace? Calcula el área y calcula el perímetro. Ahora eso lo vamos a aprovechar en el mundo real. Nuestro mundo real es main, es la aplicación. Entonces voy a dejar esto por aquí. Y nos regresamos a main. Aquí estamos esta es una clase. Ya vimos que esto es una clase. Todo en Java, todo es una clase. Es una clase, pero un poco especial porque ya tiene un método integrado. Ese método tiene características también especiales que hacen que el archivo sea ejecutable. Para que el compilador Java, la máquina virtual, ya lo tome como un ejecutable. Entonces, aquí es nuestro mundo real de la aplicación. Vamos a creamos un objeto, o el objeto escuadra de la clase triángulo. ¿Sí? Vamos a crear. La sintaxis para crear un objeto ya la conocemos. Por eso, algunas cosas las vamos a recordar, las vamos a repasar y a lo mejor les cambiamos un poquito el contexto, porque ya estamos viendo conceptos de PO. Bueno, ¿cómo creamos un escáner? ¿Se acuerdan? El nombre, escáner es el nombre de la clase, y luego le dimos un nombre de variable teclado, y luego un igual, y luego un new, y luego repetimos el nombre de la clase. El random lo mismo, es exactamente la sintaxis que vamos a seguir nosotros, más que ahora la clase se llama triángulo. ¿Sí? Triángulo. Y yo, bueno, ahí en los colores, en la configuración de colores de mi NetBeans, yo le puse que las clases las pusiera en rojo. Y luego pongo el nombre que le quiero dar al objeto. ¿Cómo se va a llamar mi objeto? Squad. Después un igual. Después el new es el que crea la memoria para el objeto. ¿Sí? Y crea una memoria, adecuada para guardar un objeto triángulo. Y aquí repito el nombre de la clase. Pero si se fijan ya no lo pone en rojo. Y tengo que ponerle paréntesis. Bueno, en el caso del escáner sí le pasamos un parámetro, el system in. En el caso del random no le pasamos ningún parámetro. Aquí no le vamos a pasar, ahorita no le vamos a pasar ningún parámetro. Entonces ya tenemos nuestro primer objeto. Este escuadra, ¿qué tiene? 3 lados. ¿Qué hace? Calcular y calcula perímetro. Ya están. Si ahorita yo le pidiera que calculara el área y el perímetro, ya lo puede hacer. Ya, esto, acuérdense muy bien de esto. Un objeto, mientras no tenga el new, no existe. Si yo lo dejo así, a veces lo hacemos de esta manera, miren. En este punto, escuadra, no existe ningún objeto. Nada más existe un nombre que yo le quiero dar a un objeto. Eso se llama referencia, una referencia. Pero es una referencia nula porque no apunta a ningún objeto. Si ya quiero que sea un objeto, entonces lo haría de esta manera. Ahí sí ya existe el objeto. Mientras no esté el new, el objeto no existe. Nada más que yo les decía en el caso del frame, bueno, del visual, que cuando nosotros arrastramos los componentes, NetBeans pone el código de esos componentes abajo, pero no los crea todavía. Los crea hasta que manda a llamar el init component. En el init component está la creación de todos esos objetos. Acá nada más pone las referencias. Bueno, entonces lo usual es hacerlo junto, ¿verdad? Lo vamos a hacer así. Bueno, ya ahorita nuestra escuadra, ¿qué valores trae del lado 1, lado 2 y lado 3? No le hemos pasado nada. Es como si llegamos con el señor de las hamburguesas. Quiero una hamburguesa. Sabe que no han traído los ingredientes. O sea, sí sé hacerlo, pero no han llegado los ingredientes. No han llegado los datos aquí al objeto. Ok, entonces, si yo le digo, a ver, calcúlame de todos modos, le digo, hazme la hamburguesa de todos modos, pues me va a dar el puro pan, será, si acaso, ¿va? Entonces, vamos a darle salida al área de la escuadra. ¿Sí? Es igual. Bueno, esto lo voy a poner ahorita así. Y
Y le voy a pedir al objeto escuadra. Ese es el objeto. No se lo puedo pedir a la clase, se lo pido al objeto. Punto. A ver, ¿cuántos métodos le pusimos nosotros? Nada más 2. ¿Dónde están? Calcular área, calcular perímetro. Esto es a lo que tiene acceso mi objeto. ¿Sí? Pero vemos, bueno, que tiene acceso a los lados, lo cual parece obvio porque pues es parte del objeto. Pero tiene una serie de métodos que yo no agregué. El toString, todos estos yo no los agregué. ¿De dónde vienen? De la nada. Bueno, esos vienen por herencia, que es un tema que vamos a ver, pues falta un buen rato para llegar a eso. Pero sí, ser conscientes de que cuando nosotros creamos un objeto, ya trae, por herencia ya trae algunos métodos. Y esto lo estamos viendo, ahí está, los métodos. Aunque el que me interesa ahorita es el calcular área. Ahí está el método calcular área. ¿Sí? Entonces, ya le digo que ya está ahí. Le estoy dando salida al área de la escuadra, pidiéndole a la escuadra que calcule su área. Yo sé que el objeto escuadra sabe calcular área y sabe calcular perímetro. Bueno, entonces aquí vamos a poner esto mismo. Aquí sería el perímetro. Perímetro de la escuadra, ¿verdad? Y aquí sería calcular perímetro. Ahí está. Bueno, pues vamos por nuestra área y perímetro a ver qué nos da. Está compilando y dice, el área de la escuadra es 0 y el perímetro, lo cual pues sí era de esperarse porque nuestro objeto todavía no tiene información. Y es cuando pueden decir, entonces sí necesita parámetros. Sí, el calcular área sí necesita parámetros, pero no, el que necesita los datos es el objeto. Ahora, nosotros se los podemos asignar directamente. O sea, voy a tomar otra vez el ejemplo que está ahí. Lo voy a asignar antes de que lo calcule, ¿verdad? Entonces le voy a decir escuadra punto lado 1. Le voy a poner ese lado que está ahí. Es igual a ¿qué? A 6. Lo voy a poner directamente. Escuadra lado 2 es igual a 11. Y escuadra punto lado 3 es igual a 12.55. Entonces, ya ahora sí, ya le voy a mandar llamar el área de perímetro, pero ya tiene información que yo le pasé. De alguna manera se la pasé. A ver, entonces lo ejecutamos. Y vamos a checar los datos por acá. Ya tenemos los resultados, ¿no? A ver, aquí teníamos. Dice que el área es 32.9. Nos da aquí 33, ¿verdad? Por los redondeos. Y el perímetro me da 29.52. Pues acá está 56, también es por los redondeos. Entonces ya está calculando. Ya hicimos nuestro primer programa orientado a objetos con algunas deficiencias por ahí, ¿sí? Bueno, ahorita como la intención es entender el mecanismo de cómo trabaja esto, pues los datos se los estoy asignando yo directamente, ¿sí? Le estoy diciendo, no, pues se los puedo pedir al usuario en variables y luego las variables, pues ya pasárselas al objeto, ¿verdad? Que sería esto sería lo correcto, de yo pedirle los datos al usuario y luego se los pido en variables y esas variables se las paso al objeto. Pero aquí ya aplicamos la abstracción. Ya aplicamos la abstracción porque dedujimos qué es lo que debería tener mi triángulo para poder resolver el problema. El problema era calcular el área del perímetro. Bueno, ya aplicamos la abstracción. Lo que no estamos aplicando es el encapsulamiento. ¿Por qué razón? ¿Cuál es el concepto del encapsulamiento? Que no pudiéramos tener acceso a los datos del objeto.
¿sí? Un acceso así directo no. Y nosotros estamos teniendo un acceso directo. Por eso les digo que imagínense que main, el método main de la aplicación es el mundo donde se van a mover nuestros objetos. Entonces main le está metiendo mano al objeto escuadra, pero así directamente. Es como si le echara la gasolina así. ¿Dónde se le echa la gasolina? Ah, pues ahí, échasela directo. O es como si yo en ese apagador, es como si para prender, en lugar de usar el apagador, lo quitara y pegara los cables. O sea, sí va a funcionar, pero entonces aquí lo que estamos es omitiendo el encapsulamiento. El encapsulamiento quiere decir que yo no debería tener acceso a los lados del triángulo. O sea, no debería tener acceso directo. Es como tener una caja fuerte abierta. Esto es como tener una caja fuerte abierta. ¿Por qué la caja fuerte tiene combinación? Porque está encapsulado lo que está dentro. Y para acceder, ¿qué necesitas? Pues una clave, una autorización, ¿no? Entonces, aquí no estamos aplicando el encapsulamiento. Bueno, entonces eso nos lleva, y voy a voy a retomar. No es que no trabaja. Voy a retomar el diagrama, ¿sí? Este diagrama. Lo voy a copiar porque le vamos a empezar a agregar más cosas. A ver, ahí está nuestro diagrama, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a encapsular los atributos. Normalmente los atributos deben ir encapsulados. A veces por comodidad no lo hacemos, como ahorita. No lo hacemos. Bueno, entonces, encapsular quiere decir que nosotros le debemos dar alguna instrucción que indique que no se puede meter a ese atributo, al menos de manera directa. Obviamente que, pues yo para avanzar el carro necesito gasolina. Sí, necesito, pero lo que no puedo permitir es que le echen la gasolina así aventándosela. Para eso hay un método, para eso hay un conducto especial, para hacerlo con seguridad, hacerlo con eficiencia. ¿Sí? Es lo que nos falta aquí. No quiero decir que vamos a evitar que le pongan valores al lado 1, lado 2, porque si no, pues ¿qué calcula? No, se los tienen que poner de una manera ordenada, de una manera segura. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí resultan la visibilidad de los elementos de la clase. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por aquí. Visi. Bueno. Puede tener, son 3 tipos, pero ahorita nada más vamos a ver dos tipos de visibilidad, que también son palabras que ya hemos usado nosotros en ejercicios anteriores. A ver, chavos, allá se oye mucha plática. Bueno, pueden tener una visibilidad pública, ¿sí? O una visibilidad privada. O tal vez debería al revés. Bueno, la visibilidad, cuando es privada, es que está encapsulado. ¿Sí? La privada es el encapsulado. Y los atributos, vamos a poner por aquí, por regla general. Los atributos deben ser privados y los métodos deben ser públicos. A ver, ¿por qué creen ustedes que los métodos deben ser públicos? Público quiere decir que cualquier persona, bueno, cualquier código o programa lo puede usar. Y privado, que nada más la clase lo puede usar. Los métodos deben ser públicos porque, regresando al ejemplo del automóvil, pues yo para avanzar necesito de ciertos métodos
aplicados al automóvil y que esos métodos son los que van a desencadenar los procesos que realmente hacen avanzar al automóvil. Esos métodos son los pedales, el volante, las palancas. Esos son los métodos que tiene nuestro automóvil. Métodos que tiene el proyector, el botón de encendido, de apagado, el botón que enfoca, la alimentación de la energía. Todos esos son métodos que hacen que mi objeto sea útil. Por eso los métodos deben ser públicos, porque si no el usuario no los podría utilizar. Se imagina que el volante le pusiera una caja y con un candado, es que lo quiero hacer privado, porque no quiero que nadie le mueva. Pues sí, pero ni él le va a poder mover, ¿verdad? Entonces, por eso los atributos, como son datos sensibles, son los datos que definen el objeto. El objeto es el responsable de manipularlos a través de métodos. Y desde fuera se acceden a esos datos, pero de manera controlada con métodos. Bueno, entonces, eso lo que indica, voy a poner esto un poco más grande. Y ahí es donde entran en acción las palabras que ya conocemos, private y public. Ya ven que cuando declaramos una función, static public, y acá en los eventos dice private. Bueno, esas son las palabras que se utilizan para indicar si un elemento es privado o si un elemento es público. Ahora, en el diagrama, ¿cómo se representa ese? Se representa con un operador, con el guión. El guión indica que los atributos son privados o que el elemento es privado. O sea, público va a ser con el más y privado va a ser con el menos. ¿Sí? Entonces, por eso ustedes van a ver que normalmente los atributos siempre van a tener un menos. Y los métodos van a tener un más. Eso es parte del diagrama. Ahí lo que me está diciendo es que este elemento es privado y este elemento es público. Esta es por regla general. Podría haber, aunque tendría que ser una muy buena razón para que un atributo fuera público. Algo que yo quiera que el objeto muestre a todo mundo y todo mundo le pueda mover. Por eso es raro que yo necesite un atributo de ese tipo. Lo que sí es más común es que yo tenga un método que no sea público. Los mismos automóviles, las computadoras, todos traen a veces métodos que no están a la vista, sino que nada más lo pueden utilizar alguien que ya esté más autorizado, más entrenado. Y ahí sí podría ser que yo tuviera un método privado. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a reflejar esto en nuestro código. Dice ahí que me voy a regresar a la clase, al código de la clase, y obviamente aquí en Java, para indicar que es privado, pues no se usa el más, digo el menos, se usa la palabra private. Entonces aquí le pondríamos private. Y private. En realidad lo que estábamos haciendo, dejándolo así sin nada, es infringiendo una de las máximas reglas de la programación orientada a objetos, que es el encapsulamiento. No estábamos encapsulando. Bueno, ahora sí ya estamos encapsulando los lados, porque los lados los vamos a controlar nosotros en la clase, dentro de la clase. En la aplicación, allá en el mundo real, va a crear los objetos, pero a través de métodos es como vamos a controlar todo el comportamiento del triángulo, del objeto. Y los métodos son públicos. Ahora, si ustedes se fijaron, cuando no pusimos private, no los consideró private, ¿verdad? O sea, nos permitió accederlos. Y no le pusimos públicos y sí los consideró públicos. Bueno, yo les voy a pedir que siempre pongan private y public, porque a veces dicen, es que en algunos lenguajes los atributos como siempre deben ser privados, por default si no le pongo nada, los considera private. ¿Sí?
Y los métodos, como casi siempre deben ser públicos, si no le pongo nada, los considera públicos. No, a veces eso genera confusiones. Siempre vamos a ponerle la palabra private, la palabra public, siempre, en los atributos y en los métodos. Bueno, entonces ya lo encapsulamos, ¿sí? Con el private. Nos regresamos a la aplicación. ¿Y qué pasa? Ya no nos deja. O sea, ya no nos deja porque el elemento privado solo tiene acceso a la propia clase. Y si queremos que en otras clases, otros códigos, otras clases, como en este caso la aplicación, queremos que tenga acceso, pues tiene que ser a través de un método. ¿Sí? Bueno, entonces ahorita aquí esto me marca error porque me dice, ¿qué me dice el error? El lado 1 es privado en triángulo. O sea, por esa razón, esto ya no va a aplicar porque no me va a permitir, ya es privado. ¿Cómo le puedes asignar? Ay, que queda muy poquito tiempo. Pero bueno. Ahora, los valores que por default cuando se crea el objeto, aquí creamos el objeto, acá. Cuando creamos el objeto, ¿qué valores le va a dar a los elementos? O sea, cuando nosotros creamos el objeto triángulo, el new le dio vida al objeto, lo instaló en memoria, y en memoria ya existían 3 variables, lado 1, lado 2 y lado 3. ¿Sí? ¿Qué valores les dio? 0, porque si se acuerdan, antes de que nosotros hiciéramos esto, cuando le pedimos que calculara nos dio un 0. Quiere decir que cuando se crea el objeto, los atributos les asigna un valor por default. El de default de un valor numérico de tipo doble, pues es el 0. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita no quisiera ver muy a la carrera la manera en que nosotros le vamos a alimentar, porque obviamente pues esto no se puede quedar así. No, ya está encapsulado, qué padre, ¿verdad? No, mira, también está encapsulado el tanque de la gasolina, pero no te digo no te digo dónde es. ¿Y cómo le vas a poner gasolina? No, pues hazle como quieras. Aquí está encapsulado, pero le tenemos que dar algún proceso para que la aplicación pueda alimentar de datos al objeto. Ahorita no lo puede hacer porque pues está privado, ¿sí? Bueno, entonces, como no lo quiero ver a la carrera, yo creo que ahí le vamos a dejar. Ya mañana vemos cómo le va a llegar información al objeto, pues, si está encapsulado y no tiene permiso de accederlo desde la aplicación. ¿Sí? Bueno, entonces ahí le vamos a dejar.